6 minutos. Rodrigo Uprimi y estas 24 organizaciones firmantes, Felipe, advirtiendo, y las palabras son mayores, de que lo que va a hacer hoy el presidente Gustavo Petro, pasamos de un régimen presidencial a un régimen autoritario. Y el profesor Uprimi, pues en muchas oportunidades, siempre en el ámbito académico, pues ha justificado o ha hablado en sus columnas del diario El Espectador los domingos de cosas que hace el presidente Petro y dice, eso está bien hecho por esto y esto y aquello. Pero claramente ahorita el profesor Uprimi pues se distancia de la tesis del ministro Montealegre con argumentos sólidos, Felipe, serios y contundentes. No le pueden decir a Uprimi ni que es facho, ni paraco, no, hombre, ni pero nazi, lejos de eso, el profesor Uprimi, pero lejos de eso. Ese es un demócrata, liberal, abogado serio. Sí. Ha estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, me sorprendió mucho la expresión que dice, es que el magistrado Montealegre estaría aterrorizado del ministro Montealegre. Sí, bueno, pues Felipe, ¿no? Demuestra... Si a alguien le cabe la menor duda de que lo que la está evolución a punto de hacer el gobierno es una arbitrariedad, un prevaricato... Sí. Pues, no, eso a muy pocas personas les cabe duda, Felipe. Yo he estado en muchas actividades, eventos, he intercambiado muchas opiniones. Bueno, usted ayer estuvo en el externado al lado del doctor Alfonso Gómez. Ayer estuve en el externado y estuve en prevaricato también, y estuve en de justicia en la tarde hablando Héctor, perdóneme, digo una cosa sobre lo que dice Felipe. La Universidad Externado de Colombia, Héctor, y usted fue uno de los invitados especiales, que es la universidad del presidente Gustavo Petro. Ni una sola voz, ni una de respaldo a lo que va a hacer hoy el presidente Petro con el decretazo, ¿no? Héctor, ¿es así? Es que realmente era un evento académico, ¿no, Héctor? Totalmente académico. Sí, bueno, estaba además, por ejemplo, el exministro Juan Fernando Cristo, que fue ministro del Interior del presidente Petro, y él pues también estuvo de acuerdo con todos los demás que realmente la posibilidad de que el presidente desconozca la decisión del Senado y a pesar de ello intente convocar la consulta popular, pues es un acto que, como lo dice el doctor Uprimi, es una deriva autoritaria, sin duda. Yo creo que yo todavía confío en que el presidente no lo va a hacer, Néstor. Eso no tiene, usted sabe, no, lo va a hacer y lo va a hacer esta tarde, no dentro de un mes, no dentro de 15 días, esta tarde. No, porque además aparentemente hay un plazo que se vencería mañana, eso es lo que el gobierno dice, y sí, digamos, la ley lo que dice es que el presidente dentro de los 8 días siguientes al vencimiento del término por parte del Senado convoca la consulta, y entonces ellos dicen que los 8 días hábiles se vencen mañana. Todo eso es discutible porque también es discutible si el famoso silencio opera en favor del gobierno, pero hay un montón de discusiones alrededor de las interpretaciones de la ley, pero no hay discusión, Héctor, a ser de árbitro. Es que es la primera vez en la historia de Colombia que el gobierno dice, el árbitro, yo pienso diferente, tiene el derecho de pensar diferente. Hay otros momentos en los cuales los gobiernos han tomado decisiones autoritarias. Yo recuerdo una, por ejemplo, Néstor, yo no sé si Felipe la recuerda, que fue muy, muy arbitraria, en el gobierno del presidente Turbay. Se iba a caer la reforma constitucional que había promovido el gobierno del presidente Turbay en la Corte Suprema de Justicia, y se filtró en los medios de comunicación que se iba a tomar esa decisión, y que además los magistrados de la Corte estaban divididos, que estaban muy 13-13, eran 26 magistrados, y entonces el gobierno expidió por la noche un decreto, por allá acogiéndose de una ley que encontró por allá del siglo antepasado, cambiando la mayoría para la toma de las decisiones en la Corte Suprema, y diciendo que para tumbar una reforma constitucional se necesitaban 2/3 partes. Digamos que los gobiernos han incurrido, y eso lo iba a decir para esto, Néstor. Hay unas marcas que tienen los gobiernos, unas marcas oscuras que tienen las historias de los gobiernos, el Estatuto de Seguridad en el gobierno de Turbay, los falsos positivos en el gobierno de Uribe, en fin. Y si el presidente Petro decide expedir esto que se ha llamado el decretazo, no tenga ninguna duda que su marca será la de un gobierno autoritario. 9 de la mañana, pero por lo que le entendí, Néstor, 11 minutos. Bueno, el presidente Petro va a tener varias marcas varias marcas cuando termine su gobierno, pero ese es otro tema. Más de una, sí. Aurelio.
Sí, Néstor, pero por lo que le entendía al profesor Uprimni, a Rodrigo Uprimni, el ministro Montealegre está procediendo totalmente contrario a lo que ellos aportaron a la constitucionalidad colombiana cuando trabajaban juntos, ¿no? O sea, me parece que es muy interesante la entrevista de Rodrigo Uprimni diciendo, no, es que yo estoy rescatando lo que nosotros le aportamos en lo que tiene que ver con las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo, y hoy el ministro Montealegre está violando lo que dijo el magistrado Montealegre, que además también realmente fue muy pasajera su presencia ahí en la Corte Constitucional, porque salió a devengar por otras fuentes que parecían más lucrativas. Entonces, a mí sí me parece muy interesante esto que acaba de decir Rodrigo Uprimni, y mencionar un solo punto. Dice, las irregularidades no constituyen vicio. O sea, puede que haya irregularidades, de que es que fue muy cortica la votación y que una señora se había ido para el salón de belleza y no la dejaron volver. Bueno, todo lo que usted quiera. Pero dice, pero esas irregularidades no son un vicio como para que el gobierno, sin tener las atribuciones, decide que el acto es nulo y que procede el decreto. Néstor, lamentablemente no hay duda que hoy el presidente va a expedir el famoso decretazo, lo va a hacer en el marco de una marcha en Cali, como lo quería hacer, a pesar de que lo que necesita Cali es más bien un consejo de seguridad bien eficiente, pero bueno, y lo va a hacer porque él cree que esa es una carta de negociación con el Senado, porque cree equivocadamente que con eso va a presionar al Senado a que le aprueben la reforma laboral que salió de la Cámara y no la que está tramitando el Senado en estos momentos, que modifiquen un par de artículos. Y en eso se equivoca profundamente el presidente, creer que hacer algo que rompe la Constitución, que raya con el autoritarismo, es una carta de negociación, porque el presidente sabe con certeza que ese decreto llega a la Corte Constitucional y si saca un voto máximo, pero en el mejor de los casos saca 2 de 9 votos, es un milagro. ¿Usted cree que? No tenga duda en eso. ¿Y entonces por qué lo hace? Eso en la Corte Constitucional. Yo tengo la misma certeza de que eso se cae en la Corte, pero la pregunta es, ¿por qué si el presidente sabe eso, Luis Ernesto lo va a hacer? Por la misma esa es una gran pregunta. Y mi opinión es que mi opinión es que él lamentablemente, insisto, cree que es una carta de presión contra el Senado, entonces la está usando. Y se equivoca. Pero lo segundo es que el presidente ha logrado, con éxito, en esto hay que decirlo, con éxito ha logrado crear una narrativa de que el gobierno no va bien, no porque ellos lo están haciendo mal, sino porque no lo dejan gobernar. Y porque el Senado y el Congreso le para todo. Y esa confrontación con el Legislativo, con el Congreso, le ha dado réditos, porque no hay nada más desprestigiado que el Senado. Hay gente que le ha y yo lo que creo es que lo que quiere hacer es lo mismo con las Cortes. Al presidente Petro le ha comprado mucha gente la tesis, bueno, no sé qué tanta es mucha, Felipe, la tesis de que hay un bloqueo institucional. Seguramente por ahí puede ir la cosa. Señor Álvaro. Es claro que la expedición de este decreto viola la Constitución. Yo creo que ninguna persona con conocimiento serio sobre esto está de acuerdo con lo que plantea el gobierno. Entonces, la pregunta suya, ¿por qué lo hace entonces el gobierno? Yo creo que es que porque la guerra política hoy da para todo. El presidente pensará que parte de la opinión pública va a pensar que esto es como el pastorcito mentiroso, porque la oposición lleva 3 años gritando lobo autoritario. Lo ha acusado desde casi el primer día de ser Chávez y de querer violar la Constitución. Algunos aseguran, se rasgan las vestiduras diciendo que Petro se va a quedar en el poder. Entonces, esa fina línea entre las advertencias sobre rupturas democráticas y teorías de conspiración exageradas basadas en el interés político de restarle legitimidad ayuda a este clima donde el gobierno pues dice, como hace Trump, él dice que no, que las barbaridades que hace son legales y medio país le cree, y a él lo que le importa es lo que cree ese medio país, y como tiene control sobre las Cortes, Álvaro, lo logra. La diferencia es que Petro en Colombia no tiene control sobre las Cortes, entonces esto va a tener efectos complicados desde el punto de vista jurídico. Pero en el terreno político, este desorden, esta guerra política, esta exageración de acusaciones falsas, permiten que se intenten este tipo de barbaridades. No, Álvaro, no, nada justifica que un presidente decida desconocer ilegítimamente otros poderes y convertirse en un gobierno autoritario. Yo, como usted lo sabe, porque aquí lo compartimos todas las mañanas, he defendido muchas de las causas que propone el presidente Petro, he cuestionado comportamientos de la oposición, he defendido que el presidente Petro, a pesar de su retórica incendiaria, pues se ha mantenido dentro de las reglas democráticas
democráticas y se ha tenido que someter a los controles del Estado constitucional colombiano. Pero si el presidente Petro, a pesar de todas las advertencias que ha habido, decide expedir este decreto, yo sí no tengo ninguna duda que ha traspasado el límite y se ha convertido en un gobierno que desprecia la democracia y se convierte en una deriva autoritaria. De eso no tengo ninguna duda, porque una cosa es decir cosas y proponer cosas y en fin, pero después el Consejo de Estado se las tumba y pues le toca sostenerse y tal. Pero dada esta circunstancia, desconocer tan flagrantemente una decisión del Congreso de la República, me parece, además no entiendo, Néstor, por qué el presidente de la República no va a esperar a que mañana o pasado mañana prácticamente se repita la votación sobre la consulta, porque él presentó una nueva consulta y el Senado tiene que ocuparse y decidir sobre ella. Es decir, que esta discusión en los términos del Estado de Derecho se resuelve mañana o pasado mañana. Y si el presidente resuelve en un acto incendiario esta tarde en Cali expedir un decreto abiertamente inconstitucional, eso en el derecho penal colombiano se llama prevaricato. Sí, se llama prevaricato, que tiene qué consecuencias para el presidente, Héctor. Bueno, no, pues al presidente le podrían adelantar un proceso en la Cámara de Representantes y después en el Senado y en fin. Y claro, los presidentes probablemente juegan a que ese procedimiento enrevesado pues es, digamos que es ineficaz y que entonces todo queda en la impunidad. Es probable. Y es probable que además el presidente de la República quiera generar un ambiente de que le van a hacer un juicio en el Congreso y que lo quieren tumbar, que es lo que ha dicho desde hace 3 años. También es probable que quiera provocar eso. Por eso entonces es como que todo es terrible porque es pescando en río revuelto.